Cada uno de nosotros emprende un viaje único en la vida, un viaje que va más allá de lo físico, un viaje hacia el autodescubrimiento. Este no es un camino fácil, está lleno de desafíos, encrucijadas y momentos de profunda introspección, pero también es un viaje enriquecedor, que nos revela nuestras verdaderas fortalezas, deseos y, en última instancia, nuestro propósito. El viaje hacia el autodescubrimiento. El primer paso en convertirse en un buen compañero para uno mismo es embarcarse en un viaje de autodescubrimiento. Este viaje implica explorar nuestras pasiones, miedos, fortalezas y debilidades. La introspección y la reflexión son herramientas clave en este proceso, permitiéndonos entender quiénes somos y qué deseamos de la vida. A través de actividades como la meditación, la escritura de diarios y el tiempo en soledad, comenzamos a desentrañar las capas de nuestra identidad y construir un sentido de autoconocimiento que es fundamental para nuestra salud emocional. El viaje hacia el autodescubrimiento es un tema central en el estoicismo, una filosofía que no solo busca enseñar cómo vivir en armonía con el mundo, sino cómo comprender y vivir en armonía con uno mismo. Este proceso de autodescubrimiento es esencial para alcanzar la eudaimonia, un término que los estoicos utilizan para referirse a una vida de virtud y, por ende, de felicidad genuina. A través de la autoexploración, uno puede identificar y cultivar las virtudes estoicas, sabiduría, justicia, coraje y moderación, y vivir una vida acorde con la razón y la naturaleza. La reflexión sobre sí mismo. La reflexión personal es un ejercicio fundamental en el estoicismo para el autodescubrimiento. Este proceso no es meramente un acto de introspección pasiva, sino una evaluación crítica de nuestras acciones, decisiones y emociones, a través del prisma de la virtud y la razón. Los diarios personales, como los que mantenía Marco Aurelio en sus meditaciones, sirven no solo como un registro de pensamientos y eventos, sino como un espacio para dialogar consigo mismo, cuestionar nuestras impresiones y reforzar nuestro compromiso con la práctica estoica. Al reflexionar sobre nuestras experiencias diarias, podemos identificar patrones de comportamiento, reacciones automáticas a ciertas situaciones y cómo éstas se alinean o desvían del ideal de vivir una vida virtuosa. La reflexión sobre sí mismo es un aspecto esencial de la filosofía estoica, que subraya la importancia de un examen interno constante y consciente como medio para vivir una vida virtuosa y plena. Este proceso de autoexaminación y automejoramiento está profundamente arraigado en la práctica estoica y es visto como fundamental para alcanzar la sabiduría y la paz interior. El examen de conciencia. Estoico. Para los estoicos, el examen de conciencia es una práctica diaria esencial. Se trataba de revisar las acciones y pensamientos del día para evaluar hasta qué punto se había vivido de acuerdo con los principios estoicos de virtud y racionalidad. Esta reflexión permitía a los individuos identificar errores y debilidades en su comportamiento y pensamientos, con el fin de corregirlos y mejorar como personas. Marco Aurelio, en sus Meditaciones, proporciona un ejemplo vívido de esta práctica. A través de sus escritos, vemos cómo se cuestionaba a sí mismo, sus acciones y motivaciones, y cómo buscaba constantemente mejorar su carácter, guiado por los principios estoicos. La importancia de conocerse a uno mismo, el conocimiento propio, es otro pilar crucial en el estoicismo relacionado con la reflexión sobre sí mismo. Conocerse a uno mismo no es solo ser consciente de las propias fortalezas y debilidades, sino también comprender nuestra posición en el mundo y cómo nuestras acciones impactan a los demás. Esta autoconciencia permite a los estoicos actuar con intención y propósito, eligiendo respuestas que estén en armonía con la naturaleza y la razón. Autodisciplina y control de impulsos. La reflexión sobre sí mismo conduce naturalmente a una mayor autodisciplina y control de impulsos. Al ser conscientes de nuestras fallas y áreas de mejora, podemos trabajar deliberadamente para modificar nuestras reacciones y comportamientos. Los estoicos creían que al ejercer control sobre nuestras pasiones y deseos, podemos alcanzar una forma de libertad interna, evitando que las circunstancias externas perturben nuestra paz interior. La autenticidad y la coherencia. La reflexión constante sobre uno mismo promueve la autenticidad y la coherencia en la vida de una persona. Para los estoicos, vivir de manera coherente con los valores y principios racionales es esencial para la virtud. Esto significa que nuestras acciones,
palabras y pensamientos deben alinearse con estos principios, un objetivo que solo puede lograrse a través de la vigilancia y reflexión constantes sobre nuestro comportamiento y motivaciones. El viaje hacia el autodescubrimiento. El primer paso en convertirse en un buen compañero para uno mismo es embarcarse en un viaje de autodescubrimiento. Este viaje implica explorar nuestras pasiones, miedos, fortalezas y debilidades. La introspección y la reflexión son herramientas clave en este proceso, permitiéndonos entender quiénes somos y qué deseamos de la vida. A través de actividades como la meditación, la escritura de diarios y el tiempo en soledad, comenzamos a desentrañar las capas de nuestra identidad y construir un sentido de autoconocimiento que es fundamental para nuestra salud emocional. El viaje hacia el autodescubrimiento es un tema central en el estoicismo, una filosofía que no solo busca enseñar cómo vivir en armonía con el mundo, sino cómo comprender y vivir en armonía con uno mismo. Este proceso de autodescubrimiento es esencial para alcanzar la eudaimonia, un término que los estoicos utilizan para referirse a una vida de virtud y, por ende, de felicidad genuina. A través de la autoexploración, uno puede identificar y cultivar las virtudes estoicas, sabiduría, justicia, coraje y moderación, y vivir una vida acorde con la razón y la naturaleza. La reflexión sobre sí mismo. La reflexión personal es un ejercicio fundamental en el estoicismo para el autodescubrimiento. Este proceso no es meramente un acto de introspección pasiva, sino una evaluación crítica de nuestras acciones, decisiones y emociones, a través del prisma de la virtud y la razón. Los diarios personales, como los que mantenía Marco Aurelio en sus meditaciones, sirven no solo como un registro de pensamientos y eventos, sino como un espacio para dialogar consigo mismo, cuestionar nuestras impresiones y reforzar nuestro compromiso con la práctica estoica. Al reflexionar sobre nuestras experiencias diarias, podemos identificar patrones de comportamiento, reacciones automáticas a ciertas situaciones y cómo éstas alinean o desvían del ideal de vivir una vida virtuosa. La reflexión sobre sí mismo es un aspecto esencial de la filosofía estoica, que subraya la importancia de un examen interno constante y consciente como medio para vivir una vida virtuosa y plena. Este proceso de autoexaminación y automejoramiento está profundamente arraigado en la práctica estoica y es visto como fundamental para alcanzar la sabiduría y la paz interior. El examen de conciencia. Estoico. Para los estoicos, el examen de conciencia es una práctica diaria esencial. Se trataba de revisar las acciones y pensamientos del día para evaluar hasta qué punto se había vivido de acuerdo con los principios estoicos de virtud y racionalidad. Esta reflexión permitía a los individuos identificar errores y debilidades en su comportamiento y pensamientos, con el fin de corregirlos y mejorar como personas. Marco Aurelio, en sus Meditaciones, proporciona un ejemplo vívido de esta práctica. A través de sus escritos, vemos cómo se cuestionaba a sí mismo, sus acciones y motivaciones, y cómo buscaba constantemente mejorar su carácter, guiado por los principios estoicos. La importancia de conocerse a uno mismo, el conocimiento propio, es otro pilar crucial en el estoicismo relacionado con la reflexión sobre sí mismo. Conocerse a uno mismo no es solo ser consciente de las propias fortalezas y debilidades, sino también comprender nuestra posición en el mundo y cómo nuestras acciones impactan a los demás. Esta autoconciencia permite a los estoicos actuar con intención y propósito, eligiendo respuestas que estén en armonía con la naturaleza y la razón. Autodisciplina y control de impulsos. La reflexión sobre sí mismo conduce naturalmente a una mayor autodisciplina y control de impulsos. Al ser conscientes de nuestras fallas y áreas de mejora, podemos trabajar deliberadamente para modificar nuestras reacciones y comportamientos. Los estoicos creían que al ejercer control sobre nuestras pasiones y deseos, podemos alcanzar una forma de libertad interna, evitando que las circunstancias externas perturben nuestra paz interior. La autenticidad y la coherencia. La reflexión constante sobre uno mismo promueve la autenticidad y la coherencia en la vida de una persona. Para los estoicos, vivir de manera coherente con los valores y principios racionales es esencial para la virtud. Esto significa que nuestras acciones, palabras y pensamientos deben alinearse con estos principios, un objetivo que solo puede lograrse a través de la vigilancia y reflexión constantes sobre nuestro comportamiento y motivaciones. El uso de la impresión. El manejo de las impresiones es crucial en el estoicismo,
para evitar ser arrastrados por reacciones emocionales automáticas que pueden desviarnos de la virtud. Los estoicos enseñan que debemos interceptar nuestras impresiones iniciales y someterlas a un examen racional antes de reaccionar. Esto nos permite responder a las situaciones de la vida con sabiduría y ecuanimidad, en lugar de con impulsividad o pasión. Este proceso de examinar nuestras impresiones nos ayuda a distinguir entre lo que está en nuestro control y lo que no, permitiéndonos concentrarnos en nuestras propias acciones y actitudes, que son los verdaderos determinantes de nuestra felicidad. El concepto de impresión, en griego, fantasia, en el estoicismo, es crucial para entender cómo esta filosofía aborda la percepción, el juicio y la respuesta emocional. Los estoicos desarrollaron una teoría sofisticada de la psicología cognitiva que aún hoy tiene resonancia. Según los estoicos, nuestras mentes están constantemente recibiendo impresiones o percepciones del mundo externo, pero no son simplemente pasivas en este proceso. Las impresiones incluyen no solo las percepciones sensoriales, sino también las representaciones internas de esas percepciones. La impresión y el asentimiento. Una impresión se considera la aparición inicial o la percepción de algo, que puede ser externo, un objeto visual, un sonido, etc., o interno, un pensamiento o recuerdo. Lo crucial es lo que hacemos con esas impresiones. Los estoicos sostienen que no estamos obligados a aceptar cada impresión tal como se presenta. Tenemos la capacidad de examinarlas, cuestionarlas y finalmente dar o negar nuestro asentimiento a ellas. El asentimiento, en griego, subcatatesis, es el proceso mediante el cual una persona acepta una impresión como verdadera. Los estoicos argumentan que el dolor, el placer, el deseo y el temor, es decir, nuestras emociones y pasiones, surgen de dar asentimiento a impresiones que no hemos examinado críticamente. Por lo tanto, la gestión de nuestras respuestas emocionales y el logro de la apatheia, un estado de ser libre de pasiones perturbadoras, dependen de nuestro uso juicioso del asentimiento. El juicio crítico de las impresiones. El acto de examinar críticamente las impresiones antes de darles asentimiento es central para la práctica estoica. Esto significa evaluar si nuestras percepciones del mundo son objetivas y precisas o si están teñidas por juicios subjetivos y reacciones emocionales irracionales. Por ejemplo, cuando enfrentamos una situación que nos induce al miedo, podemos preguntarnos si nuestra percepción de amenaza es real o exagerada y si nuestra respuesta es proporcional a la situación. Implicaciones. Prácticas. Este enfoque sobre el manejo de las impresiones tiene implicaciones prácticas significativas. En primer lugar, ofrece un camino hacia la libertad interior y la tranquilidad, ya que sugiere que podemos elegir cómo reaccionamos a las circunstancias externas. En segundo lugar, promueve un mayor autoconocimiento y sabiduría, ya que al cuestionar nuestras impresiones y emociones, podemos entender mejor nuestros patrones de pensamiento y comportamiento. La importancia de la disciplina del asentimiento. La disciplina del asentimiento forma parte de la tríada de disciplinas estoicas, que también incluye la disciplina del deseo, que se refiere a nuestras inclinaciones hacia cosas externas, y la disciplina de la acción, que se refiere a nuestras acciones en el mundo social. Juntas, estas disciplinas forman un marco para vivir una vida virtuosa y plena, fundamentada en el entendimiento y la razón. En resumen, el tratamiento estoico de las impresiones y el asentimiento nos enseña la importancia de no reaccionar de manera automática o irreflexiva a nuestras percepciones y emociones. Al adoptar una actitud crítica hacia nuestras impresiones, podemos evitar ser arrastrados por pasiones perturbadoras y vivir de manera más racional y tranquila, en armonía con nuestra naturaleza racional. El desapego emocional. El desapego emocional estoico no implica una falta de sentimiento o indiferencia hacia los demás, sino una comprensión de que nuestra paz interior y felicidad no deben depender de factores externos fuera de nuestro control. A través del autodescubrimiento, aprendemos a experimentar nuestras emociones sin ser gobernados por ellas, manteniendo una distancia saludable que nos permita observarlas, comprenderlas y finalmente, elegir cómo queremos responder a ellas.
Este equilibrio nos ayuda a mantener nuestra serenidad en medio de la adversidad, ya a disfrutar de los placeres de la vida, sin apegarnos a ellos de manera que comprometa nuestra tranquilidad interna. El desapego emocional en el estoicismo no debe confundirse con la indiferencia o la falta de sensibilidad hacia los demás. En cambio, es una práctica deliberada y racional de gestionar nuestras emociones para vivir una vida más virtuosa y plena. Los estoicos creían que las emociones negativas, como el miedo, el deseo, el dolor y la envidia, surgen de juicios erróneos sobre lo que es verdaderamente valioso y dentro de nuestro control. Al cultivar el desapego emocional, buscamos reducir el impacto de estas emociones negativas en nuestra vida, lo que nos permite responder a las situaciones con claridad, tranquilidad y eficacia. Emociones y juicios. Según el estoicismo, las emociones no son reacciones pasivas e incontrolables a los eventos externos, sino el resultado de nuestros juicios sobre estos eventos. Por ejemplo, si consideramos que ser despedido del trabajo es lo peor que nos puede pasar, naturalmente sentiremos angustia y temor ante la idea de perder el empleo. Sin embargo, si cambiamos nuestro juicio sobre el evento y lo vemos como una oportunidad para crecer o explorar nuevas vías profesionales, nuestra respuesta emocional será muy diferente. El desapego emocional como virtud. El desapego emocional estoico implica reconocer que la única cosa verdaderamente bajo nuestro control es nuestra facultad de juicio y cómo respondemos a las impresiones externas. Esto no significa que debamos suprimir nuestras emociones o fingir que no existen, sino que debemos entender su origen y decidir conscientemente si un juicio particular merece nuestro asentimiento. Prácticas para el desapego emocional. Dicotomía del control. Reconocer y aceptar que algunas cosas están bajo nuestro control, mientras que otras no. Este reconocimiento nos ayuda a centrarnos en nuestras propias acciones y actitudes, reduciendo así la ansiedad y la frustración por eventos externos. Reflexión sobre las impresiones. Antes de reaccionar a una emoción, tomamos un momento para examinar la impresión que la causó. Esto implica preguntarnos si la emoción se basa en un juicio verdadero o falso sobre lo que es bueno o malo. Visualización previa. Praemeditatio malorum. Esta práctica consiste en visualizar de antemano las adversidades potenciales. Al hacerlo, nos preparamos mentalmente para enfrentarlas sin ser superados por emociones negativas. Foco en la acción virtuosa. En lugar de centrarse en los resultados, que a menudo están fuera de nuestro control, los estoicos se enfocan en la intención y la virtud de sus acciones. Actuar con rectitud se convierte en su propio premio. Beneficios del desapego emocional. El desapego emocional estoico no solo ayuda a evitar el sufrimiento innecesario causado por el apego a cosas fuera de nuestro control, sino que también promueve la serenidad, la claridad mental y la capacidad para tomar decisiones basadas en la razón en lugar de en reacciones emocionales impulsivas. Además, al cultivar la ecuanimidad frente a la adversidad, podemos mantenernos firmes en nuestro compromiso con la virtud y la integridad moral, independientemente de las circunstancias externas. En resumen, el desapego emocional en el estoicismo es una estrategia poderosa para vivir de acuerdo con nuestra naturaleza racional, permitiéndonos enfrentar los desafíos de la vida con gracia y fortaleza. Nos enseña a valorar nuestra capacidad para elegir nuestros juicios y respuestas, lo cual es esencial para nuestro bienestar y crecimiento personal. La autonomía y la libertad interior. El autodescubrimiento estoico culmina en la autonomía y la libertad interior, los cuales se logran al vivir de acuerdo con nuestras propias convicciones y valores, en lugar de ser impulsados por las opiniones y deseos de los demás. Esta autonomía se basa en la comprensión de que lo único verdaderamente bajo nuestro control son nuestras propias acciones, decisiones y juicios. Al enfocarnos en estos, nos liberamos de la ansiedad y la frustración que surgen de intentar controlar lo incontrolable. La verdadera libertad, según los estoicos, reside en esta independencia de los caprichos del destino y las circunstancias externas, permitiéndonos vivir vidas de propósito y significado, independientemente de las condiciones externas. La autonomía y la libertad interior ocupan un lugar central en la filosofía estoica. Estos conceptos se refieren a la capacidad de una persona para mantener su voluntad libre de las influencias externas
y las perturbaciones emocionales, lo cual es esencial para vivir una vida virtuosa y plena. Para los estoicos, la verdadera libertad no se encuentra en las circunstancias externas, sino en cómo elegimos responder a esas circunstancias. Este enfoque en la autonomía y la libertad interior se relaciona directamente con varios aspectos clave de la filosofía estoica. La libertad interior como virtud suprema. Los estoicos sostienen que la virtud es el único bien verdadero y que todo lo demás, como la salud, la riqueza o el estatus social, es indiferente en términos de felicidad y bienestar moral. La libertad interior se consigue mediante la virtud, entendida como la excelencia del carácter y la razón. Esta libertad se manifiesta en la capacidad para mantener la serenidad y la rectitud moral a pesar de las adversidades, los deseos y las pasiones que podrían desviar a una persona de la vida virtuosa. Autonomía y la dicotomía del control. La dicotomía del control, un concepto central en el estoicismo, enseña que debemos distinguir entre lo que está en nuestro control, nuestros propios pensamientos, percepciones y acciones, y lo que no lo está, todo lo demás, incluyendo las acciones de otros, los acontecimientos externos y nuestras propias posesiones. Los estoicos argumentan que la verdadera autonomía surge de enfocarnos exclusivamente en lo que está bajo nuestro control, aceptando lo que no lo está. Al hacerlo, nos liberamos de las frustraciones y decepciones asociadas con el intento de controlar lo incontrolable. Libertad interior y apateia. La apateia estoica, o la ausencia de pasiones perturbadoras, no debe confundirse con la apatía en el sentido moderno de indiferencia. Más bien, es un estado de equilibrio emocional y claridad racional, en el cual una persona no es arrastrada por deseos desenfrenados o miedos irracionales. Al cultivar la apateia, un estoico mantiene su autonomía frente a las influencias externas y las emociones perturbadoras, lo que le permite actuar de acuerdo con la razón y la virtud. Prácticas para cultivar la libertad interior. Los estoicos proponen varias prácticas para desarrollar y fortalecer la autonomía y la libertad interior. Reflexión diaria. Examinar nuestros pensamientos y acciones al final del día para evaluar cómo podemos mejorar. Visualización premeditada de adversidades. Premeditatio malorum. Prepararnos mentalmente para enfrentar desafíos y adversidades, lo que nos ayuda a mantener la calma cuando ocurran. Foco en la acción virtuosa. Priorizar la rectitud moral y la virtud en todas nuestras acciones, independientemente de los resultados externos. Implicaciones de la autonomía y la libertad interior. La autonomía y la libertad interior permiten a los individuos enfrentar las vicisitudes de la vida con gracia y fortaleza. Al cultivar estas cualidades, los estoicos argumentan que podemos alcanzar la eudaimonia o florecimiento humano, que es la verdadera meta de la vida. Esto no solo beneficia al individuo, sino también a la comunidad en general, ya que una persona autónoma y libre interiormente es capaz de actuar de manera justa y compasiva hacia los demás. En conclusión, la autonomía y la libertad interior en el estoicismo son fundamentales para la realización personal y la vida ética. Al enfocarnos en lo que verdaderamente podemos controlar, nuestras propias elecciones y actitudes, podemos vivir de manera más deliberada, virtuosa y en última instancia, libre. El viaje hacia el autodescubrimiento es el más valioso de todos, invitándonos a explorar lo más profundo de nuestro ser, a enfrentarnos a nuestras sombras y a celebrar nuestra luz. Te invitamos a embarcarte en este viaje de autoconocimiento, a descubrir quién eres realmente y lo que verdaderamente deseas en la vida. Porque es en este viaje donde encontramos nuestra verdadera esencia y comenzamos a vivir una vida llena de significado y propósito. Te doy gracias por quedarte hasta el final del video. Recuerda dejar tu like, suscribirte y compartir este conocimiento con tus seres queridos. Nos vemos en un nuevo video de sabiduría histórica. Hasta la próxima.